Nuestra vida cotidiana se desarrolla como una sucesión de desafíos y preocupaciones. Intentar el bienestar personal y el de nuestra familia, cuidar nuestra salud, mantener el trabajo y, en lo posible, crecer profesionalmente, administrar nuestros compromisos sociales, sostener en armonía un sinfín de actividades y relaciones que uno va forjando en la vida y que merecen nuestra atención, resultan ser aquellos estímulos que nos hacen estar permanentemente en alerta. Las preocupaciones generan una constante alarma y nos provocan transformaciones biológicas complejas y generalizadas que derivan en el fenómeno conocido como ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuál es su relación con el miedo? ¿Qué consecuencias trae la carencia total de miedo? ¿Cuándo el miedo y la ansiedad es exagerada o patológica? ¿Puede controlarse la ansiedad? ¿Cómo impacta en nuestro funcionamiento diario? Estas y otras preguntas abordaremos en el capítulo de hoy de Los Enigmas del Cerebro. Bienvenidos a otro episodio de Los Enigmas del Cerebro. Hoy analizaremos uno de los trastornos mentales más frecuentes, la ansiedad. ¿Quién no ha tenido miedo, preocupación, ansiedad? Hoy analizaremos cuándo estos miedos son normales y cuándo son patológicos. True, I'm nervous. Very, very dreadfully nervous. But why will you say that I'm mad? See how calmly, how precisely I can tell the story to you. Listen. It starts with the old man. An old man in an old house. A good man, I suppose. He had never harmed me. I didn't want his gold, if gold there was. Then what was it? I think it was his eye. Yes, that eye, the eye. That. His eye staring. Milky white film. The eye. Everywhere. Everywhere, in everything. Las emociones enriquecen nuestra vida mental, guían nuestra conducta e influyen en muchas de nuestras decisiones. El cerebro, durante la evolución, ha desarrollado una respuesta eficaz ante el peligro o la amenaza, el miedo. Hay mecanismos cerebrales involucrados en procesar el miedo, pero cuando estos mecanismos cerebrales funcionan anormalmente, pueden dar lugar a la ansiedad o al estrés postraumático. 1 de cada 5 de nosotros desarrollará síntomas de ansiedad al menos una vez en la vida. La gente con ansiedad visita más el médico, hospitales y genera malestar para ellos, para su familia y un costo enorme a la sociedad. El tratamiento de la ansiedad es posible y hoy vamos a discutir los aspectos biológicos de la ansiedad, los síntomas de la ansiedad y las perspectivas terapéuticas, actuales y futuras. El estrés y la ansiedad son males de la vida moderna y tienen sus raíces en mecanismos biológicos ancestrales. Antes se pensaba que uno sentía conscientemente o que percibía el miedo y luego había respuesta corporal. William James, un psicólogo que entre otras contribuciones separó la psicología de la filosofía, sugirió y demostró que hay cambios corporales primero y luego uno empieza a sentir conscientemente el miedo. Por ejemplo, si entra un tigre acá hambriento al estudio, yo voy a sentir cambios corporales primero, taquicardia, transpiración, y luego voy a tener una conciencia, un sentimiento del miedo. A partir de William James, las neurociencias pueden estudiar los cambios corporales que llamamos emoción. Es más difícil, sin embargo, evaluar el sentimiento del miedo porque es una experiencia personal de cada uno. Como otros animales, los seres humanos desarrollamos una respuesta automática ante el miedo. Esta respuesta muchas veces no es consciente.
nos paralizamos y huimos ante el miedo. Esto en el cerebro significa una reacción automática en el cual se encuentra involucrada la amígdala, que son dos almendras, una en cada hemisferio cerebral, en la base del cerebro, que procesa fundamentalmente el miedo. La amígdala activa un sistema de alarma en nuestro cerebro que nos prepara para la huida. Los seres humanos, además, tenemos otro mecanismo para defendernos de un estímulo amenazante, la ansiedad. A partir del desarrollo extraordinario de esta parte del cerebro, de la parte frontal, la parte que evolutivamente es más nueva, tenemos la capacidad de imaginarnos escenarios futuros que quizás nunca pasen o nunca ocurran. E inclusive tenemos la capacidad de revisar momentos pasados. ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Qué hubiera pasado si otra cosa? Esta es la misión de la ansiedad, prepararnos para escenarios amenazantes. Para entender la ansiedad, uno debe imaginarla como un radar. Permanentemente tenemos un radar que detecta el peligro. Pero ¿qué pasa cuando estos mecanismos normales de miedo y ansiedad impactan negativamente en nuestra vida? Y empieza a detectar peligro donde no lo hay. Empieza a tomar recaudos excesivos ante ciertos riesgos mínimos. Permanentemente empieza a revisar situaciones pasadas. Eso es lo que pasa en los trastornos de ansiedad, el trastorno mental más frecuente de nuestra época. Mucho de lo que sabemos acerca del mecanismo y de los circuitos cerebrales del miedo lo sabemos por el trabajo de investigación del profesor Ledoux en Nueva York. Él tiene un laboratorio para estudiar el miedo y la ansiedad en animales y en humanos. Recordemos lo que decía el profesor Ledoux sobre el miedo en el primer programa de Los Enigmas del Cerebro. Among all emotions, why is fear particularly relevant? Well, there's, any other emotional state besides fear can be postponed. So you can put off the pleasure of eating, the pleasure of sex, the pleasure of a nice bottle of wine. All of those things can be postponed until the appropriate time. But you can't ever postpone a situation where you're in danger. You have to respond to danger immediately, or there won't be anything else to respond to. So fear always pretty much trumps every other emotion. People do all sorts of risky things in terms of sexual behavior. They are aware of the possibility of getting AIDS, but yet they do things that might expose them to AIDS or other kinds of sexual diseases. So even though fear is dominant, there are other emotions that can come into play and override it from time to time. Donde el licenciado Torrente, psicólogo, experto en ansiedad, nos explicará cómo usar las neuroimágenes para ver los cambios en el cerebro de alguien con ansiedad o estrés postraumático post-tratamiento. Hace ya casi 20 años, un primer estudio de neuroimágenes funcionales en pacientes tratados con una terapia de tipo cognitivo-conductual, pacientes con diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo, sorprendió a muchos y a otros no tanto, mostrando que cambiar la forma en que pensamos y que actuamos puede cambiar la forma en que funciona nuestro cerebro sin necesidad de utilizar fármacos o intervenir directamente sobre las zonas neurales. Los cambios en el aprendizaje nos cambian el cerebro y la psicoterapia es una forma de aprendizaje. Lo interesante es preguntarnos por qué, porque hay otros estudios que nos explican o nos permiten entender qué es lo que hace la psicoterapia, qué es lo que cambia también en el cerebro para que se puedan desactivar esas zonas más emocionales del cerebro como la amígdala. Y lo que se observó en otros estudios que lo que cambia es un aumento de la actividad de la corteza prefrontal, el área que regula nuestras emociones, que toma decisiones. Se ha visto en varios estudios que junto con la disminución de la actividad cerebral
de las zonas emocionales, aumenta la actividad reguladora de la corteza prefrontal. Y ese tándem, ese juego, ese columpio entre zonas que se desactivan y otras que se activan más fuertemente, va produciendo la reducción en la sintomatología que observamos al cabo de los tratamientos. Como explicamos en el programa del cerebro social, no se puede entender al cerebro humano como una entidad única. Estamos rodeados de humanos y nuestro cerebro permanentemente interactúa con otros. Por eso existen también ansiedades o miedos colectivos. Los invito a reflexionar sobre este tema. La historia de la humanidad está atravesada por los miedos. El miedo a la muerte, por ejemplo, ha recorrido culturas y épocas, pero también cada época estuvo signada por ciertos miedos. Fue famosa la transmisión que realizó Orson Welles a través de la radio en 1938 de un ataque alienígena que desató un pánico colectivo en la sociedad de los Estados Unidos. Así como se teme a lo desconocido, también aterroriza el mal conocido que no se quiere volver a vivir. Quienes, por ejemplo, sufrieron catástrofes naturales como un terremoto o grandes inundaciones, quedan impregnados del temor de que eso les vuelva a suceder. Pestes, hambrunas y guerras constituyen una trilogía de terrores colectivos que asolaron intermitentemente siglo tras siglo. El miedo muchas veces paraliza a la sociedad y la vuelve vulnerable a imposiciones o formulaciones colectivas maliciosas. Uno de estos miedos que han causado mayor daño fue sin dudas el miedo al otro. Pero, ¿quién es ese otro sino un par que se nos refleja en el espejo? ¿Uno mismo con distinto idioma, color de piel o religión? ¿Cuál cree usted que es el miedo que marca a nuestra época? La ansiedad se vuelve patológica cuando el miedo está fuera de control. Los trastornos de ansiedad son los desórdenes mentales más frecuentes y afectan a casi 1/5 de la población. ¿Cómo se puede prevenir o tratar la ansiedad? ¿Qué son los ataques de pánico? ¿Y los trastornos obsesivos compulsivos? ¿Qué sucede en nuestro organismo cuando sobrevienen estas patologías? ¿Cómo es conveniente enfrentarlas? Estos son algunos de los interrogantes que trataremos en el segundo bloque de Los Enigmas del Cerebro. Vamos a reflexionar acerca de los diferentes trastornos de ansiedad. En la ansiedad generalizada, uno está permanentemente preocupado, permanentemente alerta, no puede parar de ver las consecuencias negativas de ciertas acciones que nunca pasaron o revisar su pasado. En el ataque de pánico, nuestro radar nos alerta que algo catastrófico está ocurriendo y produce una reacción corporal de magnitud extrema. Por ejemplo, una persona con pánico tiene miedo a morir, tiene taquicardia, tiene transpiración, le falta el aire, tiene miedo a volverse loca. Una persona con trastorno obsesivo-compulsivo puede pensar que en un picaporte hay un virus mortal o que en su pensamiento puede haber un impacto terrible en los demás, o puede volver a su casa para chequear la canilla que no sabe si está abierta o cerrada, o chequear el gas, o chequear permanentemente las cosas, o lavarse las manos permanentemente. En las fobias, por ejemplo, a ciertos insectos, un aspecto inofensivo puede volverse intimidante. En el estrés postraumático, un evento traumático en el pasado puede volver a nuestro cerebro y la gente siente esa experiencia traumática que tuvo en el pasado con la misma intensidad emocional. Para una persona con fobia social, las otras personas se vuelven amenazantes. Todos estos trastornos de ansiedad tienen en común la evaluación exagerada del riesgo. Además, la gente con trastornos de ansiedad crea medidas de precaución, chequear las cosas, repetir los pensamientos o repetir los actos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto impacta negativamente en la calidad de vida del paciente y de las personas que lo rodean. Ahora vamos a tener el placer de conversar con Edna Foa, una experta mundial en ansiedad. El año pasado la revista Time la consideró una de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Cuándo se puede considerar que el miedo es patológico? When fear becomes pathological, they generate emotions and behaviors that make the person become dysfunctional. And fear are normal when they are realistic. That is when there is actually a danger in the environment, and the person uses the
the recognition of the danger and the fear in order to protect themselves. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con ansiedad? We do know that there are structures in the brain, like the amygdala, that get activated when the person is perceiving danger or when the person is thinking that there is danger. There are also places in the brain that inhibit anxiety. So, for example, in post-traumatic stress disorder, the amygdala is very easily activated. People with PTSD also have difficulties to inhibit the fear. Once the amygdala is activated, the areas in the brain that are supposed to inhibit the amygdala are not active enough. ¿Cuáles son los tratamientos psicológicos disponibles y más eficaces en la actualidad? There are, I would say, two kinds of treatments. One, cognitive therapy, and the other one are called exposure therapies. But in reality, probably most therapists are using some cognitive therapy and some exposure therapy. The idea is that if pathological anxiety is defined as fear of unrealistic fears, fear of something that is not really dangerous, and expectations that these not dangerous places or things are going to cause damage or harm to the person, then the way to help the person get over this pathological fear is by helping them recognize that their fear are unrealistic. And how can we help people recognize that their fear are unrealistic is by helping them experience the things that they are afraid of, and then they are going to find out that what they're afraid of is really unrealistic or not dangerous. ¿Es posible la recuperación con estos tratamientos? Differ among the anxiety disorders. I think with obsessive compulsive disorder, most patients are getting much better. That is to say, they can do a lot more things, they can become more functional, they are less fearful of the things that they were fearful before. But very rarely we have a person with OCD that completely overcame all the symptoms and all the fears. On the other hand, with post-traumatic stress disorder, we have many people that totally get cured. And they say, I don't even know why I was afraid of these places. I don't know why I was so anxious about nothing. They say, they tell us that they feel like they are different people after 10 sessions of treatment, sometimes up to 15 sessions of treatment. The social phobia is also a little more difficult. People do get better, but many people with social fears are still not completely over their fears. They can do more things, they can feel more comfortable, but many of them still have some places that they are uncomfortable being. Los pacientes que padecen el trastorno obsesivo-compulsivo tienen ideas perturbadoras. Ahora vamos a ver la entrevista con un paciente, Julián, que padece esta condición, y con su psicólogo, el licenciado Rafael Kichik, experto en trastornos de ansiedad. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, consiste en conductas repetitivas que las personas no pueden dejar de hacer para sacarse pensamientos malos. Por ejemplo, yo pienso que alguien se va a morir, pero no lo pienso y después me voy a dormir. Entonces yo pensaba, no se va a morir, hasta quedarme parado y sin ser dueño de poder irme a la cama y decir, bueno, me voy a dormir. Me quedaba parado en mi pieza tratando de evitar que la gente se muera, pensando lo contrario. ¿Cómo todo esto afectaba tu vida diaria? Y eso me perjudicaba, por ejemplo, en este ejemplo,
simple en no poder irme a dormir, no ser dueño de decir, bueno, me voy a acostar ahora, sino estar 4 horas de reloj pensando, esta persona no se va a morir, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, y bueno, dormirse con eso en la cabeza. Las personas con TOC tienen dificultades para inhibir la aparición repentina de imágenes o pensamientos desagradables y tienen dificultades para dejar de hacer determinadas conductas que realmente desearían hacer. Entonces estos pacientes realmente sufren mucho porque terminan interfiriendo en actividades cotidianas. Empiezan a ser patológicos cuando generan un monto de ansiedad o miedo extremo y la persona se ve obligada a hacer cosas que no quiere hacer, es decir, pierde la libertad para elegir. Julián padece un trastorno obsesivo-compulsivo que nosotros llamamos rumiador, hay distintos subtipos. Y en el caso de él se ve obligado a hacer determinados rituales, a veces mentales, o sea, pueden ser pensamientos o conductas que él mismo considera inadecuadas, pero que a él le dan la tranquilidad de que nadie se va a enfermar de su familia o él mismo no va a adquirir una enfermedad si hace esos rituales. Julián, por favor, contanos cómo empezaron los síntomas. Esto empezó de muy chico y se fue desarrollando un proceso en el cual al principio no se sabía bien qué era lo que me pasaba, yo mismo no sabía bien qué era lo que me pasaba, no podía completar mis actividades del día plenamente. Por ejemplo, yo estaba leyendo y de repente había una palabra que decía tal persona se enfermó de lo que sea, o hablan de una enfermedad, o veo un programa de televisión y justo están tratando el tema de una operación, entonces yo ya ahí se me dispara un pensamiento, o algo malo le va a pasar a alguien que yo conozco, a un familiar, a mi hermano, a mi novia. Yo pasé un montón de tiempo sufriendo sin saber lo que tenía, hasta que llegué a un quiebre que no pude más, y bueno, acudí a un psiquiatra, lo que a mí me llevó a darme cuenta y a tener un diagnóstico a los 20 años, 21, y recién ahí me enteré lo que tenía. ¿Qué aspecto mejoraste con el tratamiento? Y luego de un tratamiento efectivo, me siento como que ahora puedo decir la palabra cáncer, que antes no la podía decir, o palabras o de enfermedades. Antes el hecho solo de leerlas en una revista me hacía generar esas luchas mentales de tratar de evitar estas palabras o pensamientos, y ahora las puedo decir, antes no las podía ni decir. ¿Qué aprendimos hoy? Lo primero que me gustaría remarcar es que la manera que pensamos influye en la manera que sentimos, y la respuesta emocional a una situación dada depende de cómo interpretamos racionalmente esa situación. Evolutivamente, el cerebro ha desarrollado circuitos específicos para procesar el miedo. Cuando estos circuitos del miedo empiezan a funcionar en forma anormal, pueden desencadenar trastornos de ansiedad. El cerebro humano ha desarrollado la capacidad de imaginar escenarios futuros y revisar escenarios pasados. Esto le permite anticipar y resolver antes que sea demasiado tarde. Y esa es la misión de la ansiedad. Cuando el miedo y la ansiedad son anormales, cuando impactan negativamente en nuestra vida, tanto en la esfera emocional, familiar, laboral y social. Hay tratamientos efectivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con trastornos de ansiedad. Los avances neurocientíficos modernos han permitido conocer qué pasa en el cerebro de una persona ansiosa. Esto ha llevado a mejorar las perspectivas de tratamiento actuales y futuras. Gracias por acompañarnos en los enigmas del cerebro. En el próximo programa analizaremos diferentes casos fascinantes que han iluminado el entendimiento de nuestro cerebro. Nos vemos la próxima semana.